hermanos, hermanas, les saludo en el amor del Señor y bueno, estamos aquí también para orar por todos aquellos que están en nuestro país sufriendo una situación tan catastrófica como de la que hemos sido testigos, y le rogamos al Señor tenga misericordia de nuestra tierra y también de nuestros compatriotas y por supuesto también de nuestros hermanos, que los hay muchos por el sur. En realidad no sabemos cuál sea, no sabemos cuáles sean las causas, hay muchas teorías al respecto, pero como sea, es una situación sumamente catastrófica, desgraciada, y bueno, esperamos como siempre que de alguna manera podamos nosotros como pueblo de Dios también reaccionar ante nuestra misión en este país, que por cierto debe ir mucho más allá de lo que es la vida de la iglesia. Y lo digo principalmente por el hecho de que hay un pasaje en la Escritura que vamos a ver un poquito más adelante y que nos insta a nosotros, no solamente en términos prácticos, a poder ayudar con cosas como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, sino que principalmente a rogar a Dios, porque la Biblia dice que si se humillara mi pueblo, y en aquel entonces era Israel, hoy día somos nosotros, la iglesia, y el Señor demanda de nosotros también que podamos examinar nuestra manera de vivir, que es lo que hemos estado analizando en el libro de Santiago, porque ciertamente la única luz de esperanza que tiene este mundo es la iglesia. Decimos sí, Jesús, sí, por supuesto que sí, pero Él ha puesto su espíritu y Él ha puesto la iglesia, su esposa, justamente para llevar luz a este mundo en medio de la tiniebla. Así es que rogamos al Señor que tenga misericordia de nosotros, tenga misericordia de nuestros compatriotas, tenga misericordia de este país, que ciertamente no está haciendo las cosas bien, pero a veces nosotros volcamos nuestras energías en criticar al sistema político, que por cierto tiene todas las fallas que tú puedas hallar o no hallar, pero también es cierto que muchas veces es una manera cómoda de nosotros desligarnos de una situación en la cual también nosotros que sabemos el trasfondo espiritual de todo lo que pasa, para bien y para mal, a veces olvidamos que somos actores principales también dentro de un proceso en el cual debemos orar y rogar por nuestro país, por nuestros gobernantes, como lo hacemos el día miércoles, como la debemos hacer cada día también nosotros en parte de nuestro tiempo personal con el Señor, porque estamos insertos en una sociedad y en una cultura, y sabemos que el Señor va a volver, y sabemos todo lo que va a pasar durante esos terribles y espantosos 7 años de tribulación, pero eso no nos exime de la responsabilidad de predicar el Evangelio, no nos exime de orar y rogar por todo lo que está a nuestro alrededor, porque es mandato de Dios también. La iglesia no puede y no debe vivir abstraída de una realidad donde individualmente cuando nos toca es cuando reaccionamos. Entonces, animarnos también en esa dirección, y créanme de todo corazón que mi propósito no es que nos sintamos mal ni poner un dedo en la llaga ni nada de esto, sino que simplemente primero en mi propia vida, porque justamente orando por otras cosas vino a mi mente palabra de Jehová, no, si no soy profeta, pero pensé en eso, porque también uno fácilmente cae en la rueda de meter al cuerpo político dentro de esto, y sabemos que es así, es gente que está muerta espiritualmente, como muchos que están por ahí, como millones que están en nuestro país, y la verdad es que hago yo, o sea, a lo menos orar. Por cierto, podemos cooperar y debemos hacerlo en la medida de nuestras posibilidades, pero debemos también buscar a Dios. Yo recuerdo a Nehemías en el primer capítulo, cuando vienen a él, ¿no es cierto?, y le cuentan la situación catastrófica en la que se encontraba Jerusalén, y él ora, ¿no es cierto?, y abre su corazón y él clama por su país, pide perdón por su país. ¿Por qué tendríamos que pensar que los perdidos o inconversos pidieran perdón a Dios si ni siquiera lo conocen?
Y los que lo conocemos, ¿qué estamos haciendo? Aparte de criticar la ineficiencia que debieron haber llamado al avión antes, y sí, podemos estar absolutamente de acuerdo, pero ¿es esa nuestra función? ¿Es esa nuestra misión? Vamos a leer la carta de Santiago, estamos en el capítulo 4, vamos a terminar la segunda sección, capítulo 4 de Santiago. Recuerden que Santiago es una carta escrita a una población judía dispersa, ¿no es cierto?, que estaba sufriendo, entre otras cosas, persecución. Y Santiago les escribe a estos hermanos para animarlos, pero también para exhortarlos y corregirlos en medio de situaciones que estaban ocurriendo y se estaban dando dentro de la iglesia. Algunos autores piensan que por los calificativos que vamos a ver en este rato, esta carta o esta sección de la carta está como dirigida a inconversos. Y la verdad que Santiago tiene a lo menos 14 alusiones a hermanos míos, queridos hermanos, hermanos míos, y habla de adulterio. Por lo tanto, la mejor interpretación es que estos mismos que son llamados hermanos míos, hermanos muy queridos, amados, también son llamados por el mismo Santiago pecadores. Porque aunque seamos hijos de Dios, seguimos siendo pecadores, salvados por gracia, pero pecadores. Entonces no hay por qué hacer una distinción entre que ahora que viene esto o esta sección, entonces ya nos salimos nosotros y entran, por así decirlo, inconversos, que por cierto en aquella iglesia, como en toda iglesia, deben haber existido. Pero el foco es al pueblo de Dios, a aquellos que debemos volvernos a Él. Dice Santiago capítulo 4, versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Imagínense cómo es que la iglesia había perdido el foco hasta de la oración. La convivencia entre los hermanos se había transformado en una convivencia destructiva, no constructiva. Lo que no significa que entre los hermanos no tenemos diferencias, dificultades. Lo que significa es que nosotros, cuando tenemos una mentalidad egoísta, como dice acá, los deseos internos para que lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo necesito, lo que a mí me hace feliz, sea lo primero. Y si eso me ocurre a mí, bueno, de ahí para abajo no me importa mucho. O almas adúlteras, aquí viene, ¿no es cierto? Entonces está hablando de que hay un adulterio espiritual. Y según la Escritura no se comete adulterio cuando no se está casado. Se comete adulterio cuando se está casado. Y está usando una terminología, relacionada con el Antiguo Testamento. La mujer de Dios, la esposa de Dios, Israel también. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y recordemos que este concepto mundo tiene 3 vertientes a lo menos. El mundo creado por Dios, el mundo físico creado donde estamos, el aire que respiramos, el cuerpo que tenemos, toda la creación de Dios. Segundo, el mundo social, el mundo donde Dios nos ha insertado soberanamente, ¿no es cierto?, en una sociedad, en una cultura, en un país, en una época. Y tercero, el orden moral, que cada mundo o cada época, mejor dicho, tiene un orden moral determinado, así como un orden social, pero si uno tira una línea en la historia humana, detalles más, detalles menos, las características han sido siempre las mismas. Entonces a nosotros nos dice, no sean amigos o no traten de buscar el favor de ese mundo moral que está inserto en el mundo social. El mundo social nosotros debemos medirlo a través de la parte moral. Participamos de una sociedad, participamos de una cultura, pero el participar de esa cultura significa que nos debe llevar a tener un discernimiento respecto a lo que es el orden moral. No todo lo que es la sociedad promueve, ni las autoridades promueven, por cierto, viene de Dios o agrada a Dios. Entonces ahí nosotros, por supuesto que tenemos un límite al respecto. Aquí las cosas se hacen dentro de una estructura social de formas que no agradan a Dios. Y entonces nosotros como cristianos debemos, por supuesto, buscar la forma de Dios, de manera de no estar haciendo esa alianza con el mundo, principalmente por
la razón de ser o aprobado o de obtener algo dentro de lo que decían los versículos 1 y 2, nuestros propios deleites, nuestros propios deseos. Y no es que Dios quiera que tengamos una vida fome o una vida desagradable, no está diciendo eso. Porque no hay mayor gozo que el conocer y ser hijo de Dios, ¿no es cierto? No hay mayor gozo que eso. Por lo tanto, aquí no es un asunto de tener una vida amargada, es un asunto de realmente como hijo e hija de Dios, buscar de Dios todo aquello que va a transformar mi vida. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Ciertamente eso significa que nosotros estamos habitados por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo no va a permitir que nosotros nos descarriemos al punto de autodestruirnos o alejarnos de Dios. Él siempre va a traernos. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, primera cosa para volver a Dios, ahí está el diagnóstico. Ahí está el diagnóstico, los primeros 6 versículos. Ahora va a comenzar a tratar la solución a esta situación. Cuando nosotros cometemos adulterio espiritual y eso se mantiene en el tiempo y comenzamos a maquillar de tal manera y anestesiarnos con el pecado, entonces ocurren 2 cosas. Nos alejamos de la Escritura, dice, o ignoráis que está escrito, que Dios nos anhela celosamente, y segundo, nos endurecemos, nos enorgullecemos, nos ponemos soberbios, no somos capaces de reconocer nuestros errores y siempre otro tiene la culpa, o bien comenzamos a disculpar nuestras acciones conforme a las circunstancias que vivimos. Entonces, cuando se produce eso, la respuesta, la solución para regresar a tener comunión con el Señor, porque esto está refiriéndose al pecado de los hijos de Dios, por eso dice la palabra, abogado para con el Padre tenemos a Jesucristo en primera de Juan, ¿no es cierto? Entonces, lo que implica que el mismo Juan dice, hermanos míos, hijitos míos, ruego que no pequen, pero si pecan, que es lo más probable, tenemos abogado para con el Padre Jesucristo el justo. Entonces estamos volviendo nosotros, pero obviamente el volver no es en nuestros términos. No es en nuestros términos, es en sus términos. Esto es la analogía que tomamos de la historia o la parábola del hijo pródigo, ¿no es cierto? En que ciertamente el hijo toca un fondo y el espíritu que seguramente lo hace entrar en sí, dice, ¿no es cierto?, que es esto que nos cela a nosotros, en el buen sentido de la palabra, y que lo hace pensar y regresar a Dios, y él dice, regresaré a mi Padre y me voy a someter a mi Padre, que me ponga donde Él quiera que me ponga. No vengo a reclamar mis derechos de hijo, sé que los perdí. Vengo a ponerme bajo tus órdenes, he aprendido la lección. No llega pidiendo derechos, llega sometiéndose. Entonces la Biblia dice que nosotros debemos correr a la gracia de Dios, pero a veces corrimos a la gracia de Dios y nos pegamos un golpe con una puerta porque nuestra actitud sigue siendo una actitud soberbia, de orgullo. Y por eso no vemos el resultado de ese volvernos a Dios. Entonces, los pasos que están acá, por lo menos hay 10 órdenes que están en una forma verbal imperativa. Lo primero, someteos, lo vimos también. ¿A quién? A Dios. A Dios. Segundo, resistir al diablo. Porque si trato de resistir al diablo sin someterme a Dios, voy a ser devorado. El diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, dice. Él no está buscando devorar inconversos, ya le pertenecen. Está buscando que los hijos de Dios seamos heridos, dañados, inutilizados. Y entonces dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Seguramente por un tiempo, pero huirá de vosotros. Versículo 8, que es el texto que vamos a revisar hoy día. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, todos imperativos.
vuestra risa se convierta en lloro. Ese es el único pasivo, esa conversión en lloro. Y vuestro gozo en tristeza. Humillaos, imperativo activo, otra vez, humillaos. No es algo que otro tiene que hacer por mí. Es un imperativo personal. Sométete, resiste, acércate, limpia, purifica, aflígete, lamenta, llora, humíllate. Ahí están los requisitos de Dios o la forma en que Dios aceptará nuestro regreso como hijos. El hijo pródigo no perdió su condición de hijo, pero estaba lejos de Dios, lejos de su padre, ¿no es cierto? ¿Y por qué del que el padre, cuando lo ve, comienza a correr hacia él? Porque eso hace la analogía exacta, que cuando nuestro padre nos ve venir, ¿no es cierto?, Él no va a limitar su gracia cuando hay un corazón contrito y humillado. Cuando Él ve ese corazón contrito y humillado, ese corazón entregado, ese corazón sometido. Entonces, el pasaje que nos dice acá, versículo 8, acercaos a Dios. No olvidar que Santiago se está escribiendo a una audiencia básicamente judía. Por lo tanto, le va a recordar varios aspectos de la ley, como por ejemplo esto de acercarse, que representaba, y limpiarse, que representaba la actividad del sacerdocio antes de ofrecer el holocausto. Es decir, antes de tener, por decirlo, la comunión con Dios, venía el plazo de la purificación. Y esto lo podemos ver en el libro de Éxodo. Rapidito, Éxodo. Éxodo capítulo 19, versículo 21. Y 22. Aquí estamos en la formación, en la génesis del ministerio sacerdotal arónico. Y Dios está, previo a los 10 mandamientos que entregará a Moisés, dice: y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. No todos tenían acceso. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Nosotros hoy día somos el sacerdocio santo, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos sacó de la oscuridad, de las tinieblas, a la luz admirable. Entonces esto es para nosotros hoy, somos sacerdotes, para acercarnos a Dios, dice, purificarnos. Por eso dice Santiago, y volvemos a Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero Él se va a acercar a nosotros no porque tenemos mérito, no porque siquiera nuestro arrepentimiento es meritorio de que Dios se acerque. Dios se acerca a nosotros por causa de su palabra y la promesa que hizo y el pacto que hizo con nosotros. Si tú te vuelves a mí, le dijo Israel, yo me volveré a ustedes. Yo me volveré a ustedes. No nos volvemos a Dios porque somos buenos, nos volvemos a Dios porque nos hemos dado cuenta que somos malos y que necesitamos su redención. Que aún siendo hijos de Dios, hay pecado en nosotros con el cual debemos luchar, Entonces, este imperativo de acá de acercarse a Dios, de purificarse, también tiene dos lecturas. ¿No es cierto? Nos llama pecadores. Y vuelvo a insistir, hay autores que consideran que esta parte es como un llamado evangelístico. Yo pienso que puede usarse así, pero todo el contexto y la cantidad de veces que está el concepto hermanos y la palabra adulterio, de alguna manera implica que sigue hablando Santiago a los cristianos, aunque de rebote le va a caer a los inconversos también, que estaban en esa congregación, el trigo y la cizaña. Pero está el foco en los que deben reaccionar, los que pueden y debemos reaccionar. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Una purificación externa limpiando las manos. Recuerden ustedes que los judíos tenían una serie de ceremoniales
una serie de ceremoniales simbólicos, que siempre fueron simbólicos porque el lavarse las manos ceremonialmente era una cosa solamente externa que representaba una transformación interna. Es como el bautismo, cuando el Señor dice, ¿no es cierto?, el bautismo. Y Pedro dice que si uno se bautiza sin arrepentirse es como mojar el cuerpo nomás, porque el bautismo no salva, lo que salva es Cristo. Y el bautismo es una representación y una manifestación externa pedida por Dios, ordenada por Dios, pero no es a nuestra manera, es a su manera, y su manera es que debe estar previo al arrepentimiento. Arrepentidos, dice Pedro en el libro de Hechos, arrepentidos y bautícese. No dice bautícese sin arrepentimiento, dice primero arrepentirse, volverse a Dios. Y ese es un pasaje que es aplicado a los inconversos, pero también es aplicado a nosotros, porque también nosotros tenemos que arrepentirnos y volvernos a Dios. Y esto es como comenzar a ver el rostro de Dios y empezar a verle la espalda al diablo. Porque eso significa que nos estamos alejando de Satanás y nos estamos acercando otra vez a nuestro Dios. Y es una acción que permanentemente debemos estar monitoreando y haciendo. Entonces, acercarnos a Dios y limpiarse. Por cierto, otra vez el punto es el judaísmo que está inserto acá por parte de Santiago. También nosotros lo tomamos ya no de manera simbólica, sino que ciertamente de una manera real, porque los judíos se habían vuelto hipócritas. En el Antiguo Testamento, ustedes saben, la nación de Israel, y cuando había situaciones de arrepentimiento o de dolor muy grande, las personas se vestían con una arpillera que se le llama cilicio, nomás se le llamaba cilicio, que algunos dicen que eran pelos de cabra, pero algún tipo de ropaje humillante, grueso, incómodo, ¿no es cierto? Y se echaban cenizas en la cabeza y lloraban, ¿no es cierto?, muy, muy fuerte y públicamente muchas veces, demostrando que había un arrepentimiento en sus vidas a través de este gesto o de esta manifestación externa. Entonces, la mente judaica asocia mucho el arrepentimiento con estos tipos de acciones, pero cuando Jesús aparece en escena, todas estas acciones Él las consideró una hipocresía. Le dijo: ustedes son sepulcros blanqueados. Porque nunca entendieron que lo externo tiene que estar amparado y enraizado al cambio interno. Nosotros como hijos de Dios partimos de adentro, porque el Espíritu nos convence de pecado, nos convence que somos hijos de Dios y nos lleva a ese arrepentimiento. Y eso, por cierto, se va a reflejar en acciones externas. Es imposible que haya un cambio interno y sigamos actuando de la misma manera, hablando de la misma manera. Es imposible, porque el cambio ahí viene de raíz. Nosotros no estamos actuando un cambio, nosotros estamos siendo cambiados. Hay una esencia que está siendo transformada permanentemente, y como un resorte va a tender siempre a volver a ganar la posición e incluso pasar un poco más allá. Pero ahí está la lucha espiritual. Esa es la lucha espiritual, mantener esto comprimido de manera tal que las acciones que rigen nuestra vida demuestren que ha habido una transformación interna. Una transformación interna. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero uno nunca está seguro de cuánto ha cambiado Dios nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, sobre todo cuando parece que en algunas oportunidades reaccionamos como el peor de los paganos. Y eso nos lleva al tercer punto que dice: afligíos, versículo 9, lamentad y llorad. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro. No está diciendo que vivamos una vida amargada. Dios habla del gozo muchas veces. Pablo dice en Filipenses: gozaos. Pero cuando caemos en pecado, cuando nos damos cuenta del pecado que hemos cometido, muchas veces nuestra vida es un tanto indiferente. Decimos: bueno, ya pedí perdón, sí, bueno, me arrepentí de llegar al Señor y todo. No estoy diciendo con esto que nosotros tengamos que forzar lágrimas y nos echemos limón en el ojo, no. O que la gente nos vea, porque recuerden ustedes, dice la palabra, cuando tú vayas a tener
tiempo con tu Dios, con nuestro Dios, cierra la puerta de tu casa. O sea, nosotros no tenemos una cultura judía de ponernos ahí, llorar y empezar a tirarnos tierra. ¿Ya? Es algo interno que se va a reflejar en otra forma. Dice, después que tú hayas ayunado, de que te hayas derramado, lávate la cara, que nadie lo note, ¿ya? No aparecer con esa cara, pero ¿qué te pasa? ¿Qué he estado ayunando? ¿Ya? Vuelvo a insistir, es una situación interna, porque no podemos engañar a Dios. Los judíos podían engañar a la gente y de hecho lo hacían, pero a Jesús no lo pudieron engañar. A Jesús no lo pudieron engañar. Usted es hipócrita, generación de víbora, ¿cómo van a escapar ustedes del infierno? Pero a la gente la tenían engañada. Entonces nosotros no podemos seguir el patrón fariseo, tenemos que seguir la forma de Dios. Nosotros buscamos a Dios y en ese tiempo personal que debemos tener cada día con Dios, una parte muy importante de eso es un arrepentimiento y un pedir a Dios transformación en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, en nuestras prioridades, porque día a día todo eso se trastorna con la cantidad de estímulos que recibimos. Y nosotros no tenemos la fuerza ni las ganas en nuestra carne de cambiar eso. Y por lo tanto es que tenemos que en nuestra búsqueda espiritual, de eso se trata mayormente el tiempo personal con Dios. Por eso dice, ustedes piden, claro, pueden orar todo, pero piden para ustedes, aún buenas cosas. Pero piden. Pero ¿cuánto tiempo pasamos llorando nuestro orgullo, nuestro pecado, nuestra soberbia, nuestro maltrato a otros, nuestras suspicacias, nuestras sospechas hacia otros, aún dentro de la iglesia? ¿Cuánto tiempo pasamos arrepintiéndonos delante de Dios de verdad por la indiferencia hacia las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor? Y vuelvo a insistir, nosotros no estamos ni llamados a salvar la cultura ni la sociedad, pero tampoco estamos llamados para irnos a la cochiguagua, ¿no es cierto?, con la corriente del mundo. Nosotros vamos contra el mundo. Y hasta el último día que el Señor nos permita vivir sobre esta tierra es la actitud que debemos tener. Pablo dijo, he peleado la buena batalla, pero me sigo extendiendo. Y estaba quizás a horas o días de ser decapitado, no lo sabemos. Pedro dijo, ¿no es cierto?, ya el Señor me reveló que voy a estar pronto con él, ausente en el cuerpo, presente al Señor. Pero siguió hasta el último momento. Esa es la actitud, hermanos. Esa es la actitud, no debemos perderla. Es cierto y lo hemos enseñado porque la Escritura lo dice, un día el Señor, estos incendios, estas cosas que están ocurriendo van a ser un fósforo al lado del mismo Señor del cielo que va a lanzar fuego de arriba y se va a quemar todo. Todo. La gente no sabe eso y la gente no cree eso, porque la gente lo que tiene que creer es primero en Jesucristo. Y Jesucristo le revelará eso. Jesucristo le revelará eso. El evangelismo no consiste en hablar de la tribulación. El evangelismo consiste en presentar al que te va a sacar de esa tribulación. Pero vivirlo, ¿no es cierto?, como real en nuestra vida. No esa doble lectura de una vida casada con el mundo o adulterando con el mundo y promoviendo o predicando la voluntad de Dios. Mejor quedarse callado ahí. Si queremos hacerle un favor al evangelismo mundial, mejor quedarnos callados. Pero tampoco podemos decir, bueno, en realidad me quedé callado, Señor, porque para no decir nada, porque tenía una vida tan mundana, como que todas esas cosas al tiro la mente las tuerce y ya se genera un patrón. Oye, ¿tú por qué nunca? Bueno, es que soy tan mundano, hay cuestiones que mejor para no hacer daño al evangelismo. No. Es transformación. Acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Nuestro exterior se va a limpiar en la medida que nuestro corazón va siendo purificado, nuestro ser. Dice ahí también en el versículo 8, doble ánimo. Doble ánimo. El concepto doble ánimo se relaciona con claudicación, se relaciona con falta de decisión, se relaciona con tratar de hacer lo que Jesús dijo que no se podía hacer, servir a dos señores. Porque aunque uno crea que está sirviendo a los dos señores,
en la verdad está sirviendo solamente a uno. Y siempre que uno tiene la creencia de que está sirviendo a dos señores y que todo va como equilibradito, está sirviendo a Satanás. Eso es fijo. Porque cuando servimos a Dios, es inequívoco en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras acciones. Siempre cuando hay dudas al respecto, es posible que no estemos sirviendo a Dios. Y eso habla de tomar una decisión. Tú y yo estamos insertos en una sociedad, en una cultura, en un país, con un sistema de pensamiento, con un ordenamiento social. Hay cosas a las que tenemos que oponernos, hay cosas que nosotros tenemos que obedecer. Hay un testimonio que hay que compartir, no solamente con palabras, sino que con una forma de vivir, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras palabras. Somos embajadores de Cristo, dice Pablo. La pregunta es, ¿realmente hemos decidido hacerlo? Porque esto parte por una decisión. Parte por una decisión. Soy un hijo de Dios y tengo que vivir como mi Padre. ¿Es realmente la vida espiritual un gozo para mí o es realmente una situación dura de llevar desde el punto de vista de que no me puede gustar esto? No me puede gustar esto. Ustedes saben, los que estamos viendo la historia de la iglesia, que en el tiempo de cuando se terminó la persecución en el Imperio Romano y el cristianismo comenzó a adquirir una relevancia diametralmente opuesta a la persecución que habían sufrido algunas décadas atrás, comenzaron a aumentar exponencialmente los cristianos, entre comillas, y comenzaron a aumentar no porque había tal aumento de conversiones, sino porque era conveniente ser cristiano desde el punto de vista político, laboral y una serie de cosas. Ahora, ¿estamos aquí por una cosa social, cultural, conveniencia? Espero que no. Una de las cosas que hacía la persecución y uno de los beneficios de la persecución era la pureza de la iglesia. No quisiera que hubiera una persecución para la pureza de la iglesia. Lo que quisiera es que nosotros aprovecháramos esta instancia, tú y yo, para decidir vivir como un hijo de Dios. Y no te proyectes siquiera de aquí, mira, toda esta semana. No, hoy, lo que queda del día. Hay palabras que voy a tener que decir, hay personas con las que voy a tener que tratar, hay decisiones que voy a tener que tomar. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Mañana otro día, y así, un día a la vez. Un día a la vez. Y cada día debo partir delante del Señor, buscando su rostro, en arrepentimiento. En arrepentimiento. Porque seguramente nos vamos a ensuciar en algún momento. En algún momento. Dice Jeremías capítulo 4. Bueno, Primera de Reyes primero, para ir de lo más antiguo. Primera de Reyes. Y este es un pasaje también muy conocido que habla del profeta Elías. Primera de Reyes 18-21. 20-21. Nosotros sabemos la historia, por supuesto, de Elías y los profetas de Baal. Y si no, búsquela ahí mismo en el capítulo 18 completo, va a estar toda la historia ahí. Pero en resumen, ¿no es cierto?, hay un desafío y de manera increíble, Acab es el rey de Israel y él está patrocinando a los profetas falsos. A los profetas falsos. Y bueno, y Elías se confronta con ellos, pero antes de la confrontación y del acto milagroso de Dios para demostrar que Él es Dios, dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos?
Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. ¿Y qué hizo el pueblo? No dijo palabra. Y eso que revelaba que existía una concepción religiosa externa probablemente de parecer creer en Dios, pero su corazón estaba con Baal. Estaba con Baal. Y aquí Elías les dice, hay que tomar una decisión. Si Dios es realmente Dios, entonces seguidle. No se puede seguir a medias. No se puede servir a dos señores. No se puede, porque no son dos caminos paralelos. Son dos caminos que están enfrentados. Y vas para un lado o vas por el otro, pero no puedes ir en las dos direcciones al mismo tiempo. Y entonces vuelve a repetirse esto en Jeremías capítulo 4. Jeremías, ¿recuerdan ustedes el contexto de Jeremías? Para variar, inmensa rebelión de Israel, ¿no es cierto? Jeremías capítulo 4. Y un profeta, un hombre de Dios, llamando al arrepentimiento al pueblo. Al pueblo. Cuando el pueblo de Dios se vuelve a su Dios, Dios obra en todo su entorno. Sí hay que llamar al arrepentimiento al inconverso, claro que sí. Pero no nos olvidemos que para que Dios obre por medio de nosotros, que somos su pueblo, también, y lo primero es arrepentirnos nosotros. Arrepentirnos nosotros. Jeremías 4:14. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Hasta cuándo permitirás los pensamientos de iniquidad, oh Jerusalén? Entonces, estamos frente a una demanda que el Señor está haciendo a nosotros como iglesia. Santiago lo está haciendo aquí a esta primera audiencia de origen judío, por eso usa un esquema netamente judaico en todo el proceso, pero es absolutamente aplicable a nosotros hoy día, y nosotros debemos aplicarlo de la misma manera, acercarnos a Dios. Hebreos dice que hoy podemos acercarnos nosotros confiadamente al trono de la gracia, pero tenemos que arrepentirnos, eso no ha cambiado, confiadamente al trono de la gracia, en arrepentimiento. ¿Para qué? Para que Dios nos perdone, nos restaure, nos discipline, todo lo que sea necesario, porque a Él queremos servir. Afligidos, versículo 9, Santiago 4:9. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Vuelvo a insistir, Dios espera que su pueblo sea un pueblo que goce su relación con Dios, incluso de la misma creación de Dios, de la familia que nos ha dado, de la iglesia que nos ha dado, de la salvación que tenemos. Pero cuando estamos en pecado, no endurezcamos nuestro corazón, no nos endurezcamos, no nos pongamos soberbios, sino que soltemos la rienda y digamos en nuestro corazón aquello que Dios ya sabe, pero que quiere que lo confesemos, porque hay libertad en la confesión, no en esto de decreto que estoy perdonado, no, sino que confesar nuestro pecado a Dios. No esto de que, bueno, Señor, tú sabes cómo me he portado. Sí, sabe cómo te has portado, pero confiésalo delante de Dios. Por eso dice, humillaos, el versículo 10, humillaos delante del Señor, humillados delante del Señor. A lo mejor tendremos que ir a pedirle perdón a alguien, a lo mejor tendremos que restituir algo y tendremos que asumir las consecuencias de eso. Pero cuando habla de humillarnos delante del Señor, significa que ahí confieso mi pecado, el corazón de por qué hice lo que hice. ¿Por qué saqué aquello que no era mío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dije esto? ¿Realmente
después tengo que empezar a explicar, no, pues si en realidad lo que quise decir, no, tú me interpretaste mal, esta cuestión era que yo quería, ya, y puede ser que pase y la persona que está al frente diga, si en realidad no lo vi así. Pero ¿es verdad eso en tu corazón? ¿Es verdad eso en mi corazón? Les digo, es una situación fuerte con uno mismo. Podemos engañar a las personas, pero no vamos a engañar a Dios, y eso es el temor de Dios, que no puedo engañarlo a Él. O sea, dije lo que dije, ¿no es cierto? Hice lo que hice, o dejé de hacer lo que tenía que hacer por tal o cual cosa. Por tal o cual cosa. Entonces, cuando las personas comenzamos, los hijos de Dios comenzamos a ser escudriñados por el Espíritu Santo, no vamos a salir muy campantes de ese examen. Y va a haber aflicción, va a haber lamento y va a haber llanto. Y de aquello que nos reíamos quizás no nos cause la misma risa y nos vamos a cambiarla por llanto. Pero aquí se produce el efecto maravilloso de que el Señor dice, después que nos humillamos delante de Él, y Él os exaltará, Él los levantará. No de una manera orgullosa, sino que de una manera distinta, espiritualmente mejor, Pero debemos saber que este duelo, si se pudiera usar una palabra, ¿no es cierto?, por el pecado, es algo que un verdadero cristiano vive. Quizás no por todas las cosas que hacemos, pero sí, aquí está diciendo cuando habla de Jerusalén, pensamientos, ni siquiera estaba hablando de acciones, pensamientos. Y Jesús dijo, si yo pienso en matar, ya, ¿no es cierto?, hay un pecado. Si yo pienso en adulterar, si yo pienso en esto, ¿por qué? Porque la raíz es la que tenemos que combatir. Para eso es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, Dios mismo. Entonces, hermanos, esto es fundamental, es vital para nuestra relación con Dios. La carta de Santiago va en un tono cada vez, ¿no es cierto?, creciendo. Va a usar palabras más complicadas la próxima semana acerca de la murmuración y cosas de las que tenemos que arrepentirnos, que son, como dice alguien, ¿no es cierto?, los cristianos no murmuramos, compartimos peticiones de oración. ¿Ya? Porque después que le pegamos la pelada al hermano o a la hermana, entonces ahora oremos por él. Como para darle así ese barniz. Entonces, tenemos que ser sinceros con Dios, con nosotros mismos y con Dios. No estoy diciendo que esto sea lo de siempre y que ni viendo todas cosas, no. Pero tampoco estoy hablando de la complacencia que muchas veces tenemos nosotros en nuestra forma de actuar, de hablar o de decir las cosas o de hacer. Siempre hay un examen, por eso esto es diario, hermanos. Alguien me preguntaba, bueno, pero ¿cómo hago un devocional y esto? Y bueno, sí, uno puede decir esto, mira, ahora busca la palabra, pero ¿sabes qué? Si yo pudiera quedarme con algo, y espero que con esto dijo el pastor, dijo que no había que leer la Biblia durante el... No. Hay un tiempo precioso que nos estamos perdiendo, porque no es solamente saber cosas de Dios, sino que es permitir que Dios nos transforme. ¿Y dónde nos transforma? En la vida diaria. ¿Y dónde nos prepara para esa transformación? En nuestra intimidad con Él. Pero sobre todo cuando comenzamos a darnos cuenta de nuestro pecado, porque no me imagino que alguno de ustedes se sentará y dirá, Señor, realmente me pasé. Usted, ¿quién como yo, pues, viejo? Señor, tú, no sé, ¿hay medallas en el cielo? ¿Hay alguna? Aparte de las coronas, porque como que le da corona a todos, pues. Porque lo he hecho tan bien. Porque aún si lo hiciera bien, ¿qué dice la Escritura? Para pegar un martillazo. ¿Se acuerdan qué dice? Siervo inútil. Lo que hiciste, tenías que hacer. Lo que hiciste, tenías que hacer. Entonces, ¿por qué? Porque Dios quiere asegurarse de no darnos, ninguna oportunidad al orgullo, porque el orgullo es destructivo. Inmediatamente el orgullo es destructivo y se disfraza de mil maneras. De mil maneras. Y cuando el orgullo está disfrazado de muchas maneras, yo tengo que tener, ¿qué cosa? Mayor discernimiento. Y la única manera de despertar ese discernimiento espiritual es yendo a mi Padre cada día y que Él me muestre.
que Él me muestre, y Él me levantará, y Él me exaltará, y será un proceso permanente. La vida nuestra de cristianos es entre el gozo y el llanto por el pecado, es una cosa así, son las dos, gozo, dolor, dolor, gozo. Pero nadie puede esperar la vida cristiana gozo, 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 gozo. No, eso vayan a buscarlo allá. No. Donde les prometen, no, felicidad, felicidad, zapatea arriba de los autos, a esto, declara, proclama esto, no, nunca te va a pasar nada. No, eso es mentira. Eso es mentira. Eso es satánico. Y si tiene una mente carnal, ¿no es cierto? O está adulterando ya, pero casi como pareja permanente con el mundo, obvio que va a ir a esos lugares y le va a encantar. Pero si es un hijo de Dios y Dios lo está celando, le va a pegar un palo en algún momento y lo va a sacar de ese lugar también. Y estoy diciendo claramente, hermanos, que nosotros debemos buscar a Dios para lo más importante. Versículo 8, vuelvo a leerlo, 4:8, para que no se nos olvide. Acercaos a Dios, ¿cierto? Yo me acerco a Dios, tú dices, yo me acerco a Dios, a mí me gusta acercarme a Dios, sí. Pero ¿qué es lo que dices? Él se acercará a vosotros, pecadores. Nadie puede como que, no, porque soy un pecador. Limpiad las manos, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligidos, lamentad, llorad, vuestra risa se convierte en lloro, vuestro gozo en tristeza, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y si partimos del versículo 7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Entonces hay por lo menos 10 formas verbales ahí, imperativas, que son, algunos llaman incluso los 10 mandamientos de Santiago, pueden ponerle muchos nombres, pero el tema es, hay 10 llamados al pueblo de Dios en particular y en general, colectivamente, a esto, al arrepentimiento, El pasaje de 2 de Crónicas 7:14, si quiere lo anote nomás, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y se volvieran de sus malos caminos, ¿no es cierto? Dice, ¿perdón? No, 2 de Crónicas 7:14, que sanará nuestra tierra. Nosotros estamos puestos en una tierra también, una tierra familiar, una tierra laboral, una tierra y una tierra como país. Y esto no es alegorizar algo, por favor, esto es simplemente tomar un principio, porque el mandato es a nosotros, lo mismo que la nación de Israel. Israel tenía que ser luz a las naciones, no lo fue, fracasó. La iglesia debe ser luz a las naciones, pero para eso nosotros debemos humillarnos delante de Dios y rogar al Señor, aún sabiendo que un día va a ejecutar Él sus juicios de los cielos, rogar a Dios que sane nuestra tierra. No pensemos que los gobernantes van a salir pidiendo perdón, ni esperemos eso. Si nosotros hemos vivido una vida casada o adulterando con el mundo, y la sumatoria de todos los adúlteros espirituales que puede haber en este país es quizás la razón por la cual está pasando lo que está pasando. Porque el que tiene control de todo es Dios. Y el único que puede, o la única institución que puede provocar un cambio es la iglesia. Pero la iglesia tiene que arrepentirse. La iglesia tiene que buscar a Dios de manera particular y de manera congregacional y de manera general. ¿Por qué? Porque Él dice, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Yo pregunto, ¿en el gobierno, en los partidos políticos, se invoca el nombre de Dios? No. No. ¿Quiénes somos los únicos que invocamos el nombre de Dios? Nosotros, el pueblo de Dios. Y entonces tenemos que nosotros arrepentirnos también. Porque criticamos a nuestro país muchas veces de este exitismo excesivo que existe y esta soberbia que parece que nos ha empezado a envolver a nosotros, ¿no es cierto? Y muchas veces nosotros somos de ahí mismo, de ahí mismo. Hermanos, es una realidad. Yo se los digo, yo siempre les confieso cosas mías, no que se me apareció un ángel, sino cómo Dios me pega cachetada muchas veces. Voy a un lugar X, ¿no es cierto? Y para sacar efectivo que necesitaba,
y no puedo entrar y no encuentro ningún estacionamiento. Y me doy como 3 vueltas. Empiezo así, pues, como no vine a pie, debería venir otra vez. Y después empiezo a mirar las patentes y digo, puta, está lleno de argentinos. Mira la soberbia cuando hace 20 años atrás, mira, está lleno de argentinos, tiene invadido ese. Entonces después tú reaccionas y dices, ¿cómo puedo pensar así? Y de verdad, no puedes seguir igual. No puedes seguir igual. O sea, te das cuenta cómo uno puede llegar. A lo mejor ustedes no lo han dicho nunca, a lo mejor ustedes son, ¿no es cierto?, a otro nivel, pero a mí me pasan esas cosas. A mí me pasan esas cosas. Y después le pido perdón a Dios. Le pido perdón a Dios. Más encima yo viví casi 10 años en Argentina. Y puedo decir que mi infancia fue inmensamente feliz en ese país. Y no así mi adolescencia aquí en Chile, cuando llegamos. Porque de venir del verde, de repente llegué al desierto de Atacama, Antofagasta, y obviamente ustedes entenderán que el impacto es brutal. Cuando con mi hermano el único pedazo de pasto que encontramos era un parque, ¿no es cierto?, y casi nos llevan preso por jugar a la pelota ahí. Entonces, de todas esas cosas te vas olvidando, y como tú tienes un problema, yo tengo un problema, yo necesito rápido sacar esto, háganme espacio. Porque además soy chileno. Que Dios sea rápido para cachetearnos. Que Dios sea rápido para cachetearnos. Porque es la única manera en que podemos aprender. Ya no voy a pensar igual probablemente la próxima vez. No voy a pensar igual porque me va a venir a la mente esto. Y yo no quiero ofender a Dios ni quiero ofender a mi prójimo. Así es que, si se humillare mi pueblo en todo orden de cosas, ¿y cómo nosotros nos humillamos? Acercándonos a Dios, ¿no es cierto? Buscando de Dios, siendo transformados por Él. Y muchas veces el darnos cuenta del pecado que hay en nosotros va a provocar una tristeza. Pero 2 Corintios dice que esa tristeza es para bien, no para mal. No es una tristeza destructiva, es una tristeza constructiva, porque va transformando nuestro carácter a la imagen de Cristo. Nos ponemos de pie para orar.